Bien, continuamos con este análisis de la reforma política del Distrito Federal o la Ciudad de México, y ahora lo haremos pues con el enriquecimiento de nuestros puntos de vista, con la participación del señor diputado Carlos Reyes Gámez del Partido de la Revolución Democrática. Esta ciudad de México ha tenido una muy accidentada historia de organización política. Y yo me atrevería a decir que nunca ha tenido una buena organización política. Parece ser que su condición de capital la ha llevado a ser la bandera del centralismo histórico de la vida mexicana. No importa en qué etapa de la vida nacional se fije usted, el centralismo es nuestra constante. El federalismo es un sueño de Ramos Arizpe, en el mejor de los casos. Pero lo que estamos viendo ahora es un intento, no sé de qué. Yo, como suele ocurrir con las cosas de la vida, yo no entiendo bien qué quisieron hacer con esta reforma, porque no precisa claramente cuáles son los límites del asiento de los poderes federales. Yo no sabía que los poderes federales también están asentados en Xochimilco, en Tláhuac y en Milpalta. No sabía, pensé que nomás estaban aquí en el centro de la ciudad, pero ahora ya sé más cosas. No sé tampoco que la Ciudad de México sea la primera en tener el mando único policíaco que ahora todos quieren tener, y ahora dicen que todo el mundo tiene que tener mando policíaco local. En fin, hay cosas que yo no comprendo, y quizás Carlos Reyes Gámez, quien se ha incorporado a partir de este bloque, pudiera darnos algún punto de vista. Bueno, yo estimo que los cambios que han ocurrido en el mundo y desde luego en nuestro país llevan a actualizar la vida jurídica de la ciudad. Con esta reforma lo que se pretende es actualizar el marco legal que permita que quienes aquí habitan gocen de un régimen que le dé desarrollo a la Ciudad de México. Esa es la pretensión que hay detrás de la reforma política. Yo personalmente creo que es una reforma anacrónica, porque la tendencia mundial, y México no es la excepción, es a constituir zonas metropolizadas. Y entonces, mientras el mundo está resolviendo sus problemas de ciudad, de habitabilidad, de movilidad, de seguridad, de salud, de educación, con figuras que tienen que ver con órdenes metropolitanos, es decir, el reconocimiento a la convivencia de distintas autoridades en torno a altas concentraciones poblacionales. En el caso de la Ciudad de México, pues lo único que hoy se hace es actualizar, sobre todo en cuanto a su forma de gobierno, algunas representaciones. ¿Tendrá utilidad? Pues yo creo que sí. Quizás no es la reforma que todos desearíamos, pero el que se dé un paso a favor de la actualización del régimen político, el que se abra mayor representación en la ciudad, fortalecerá la pluralidad, el que exista un reconocimiento a la diversidad permitirá mejor rendición de cuentas, el que la relación del Distrito Federal con la Federación tenga nuevas delimitaciones, ayudará a que haya mayor corresponsabilidad en los problemas comunes. Entonces, pues es ahí donde yo identifico cosas positivas, aunque insisto, me parece que a la actualidad y a la realidad es una reforma que se queda corta. Muchas gracias, diputado. Durante mucho tiempo, usted lo sabe, la Ciudad de México estaba gobernada no como una entidad política,
sino como una unidad administrativa. Era un departamento burocrático, se le llamaba el Departamento Central, después se le llamó el Departamento del Distrito Federal, y quien ganaba las elecciones federales ganaba el Distrito Federal. Entonces el presidente de la República, como en algún otro tiempo el monarca de España, gobernaba a través de interpósita persona. Le decía a su amigo, oye, encárgate de la Ciudad de México. Y nombraba a un jefe del departamento, y ese señor jefe de departamento a veces funcionaba muy bien, a veces no funcionaba bien, pero gobernaba o administraba la ciudad. Después, los cambios de la política y de la historia y de la vida le permitieron a los habitantes de la Ciudad de México designar por voto directo a su gobernante, y desde entonces un partido político ha gobernado en la Ciudad de México. En tiempo de Luis Echeverría se crearon las 16 delegaciones con la finalidad que yo considero jamás lograda, de facilitarle al ciudadano su relación con la autoridad, acercar la autoridad al ciudadano, y lo único que acercaron fue la corrupción al ciudadano. La corrupción del Departamento Central se multiplicó por 16. Antes había un gran corruptor, ahora hay 16 corruptorcitos. Pero ahora esos van a tener un consejo de 10 gentes, van a ser 160 concejales y 16 jefes de demarcación y un jefe de gobierno, que a su vez tendrá, no sé si tendrá un consejo consultivo, tendrá algo. El caso es que pronto vamos a tener más gobernantes que ciudadanos, si vamos por ese camino. Entonces, ¿qué no era más fácil? Primero hacer una reordenación geográfica del Distrito Federal, decidir que el distrito se quede en un distrito, que es un espacio delimitado administrativamente, y el resto de la geografía de lo que hoy es la Ciudad de México pudiera haber sido un estado más de la República, como es un estado Colima o Tlaxcala o Chihuahua. En cantidad de habitantes es más grande que cualquier estado de los medianitos, y pues como que se fueron poniendo capas y capas y capas y capas, y de pronto pues ya quedó aquí. En la reunión del Senado alguien dijo que era como el invento del doctor Frankenstein, que tenía una pata de una cosa y un brazo de otra y una cabeza chueca. Y entonces ya la diputada Margarita Saldaña nos ha dicho cuáles son las 3 cosas que le faltan de acuerdo con su partido. Pero quitando esas 3 cosas, ¿cómo analiza usted la viabilidad ciudadana de una reforma que más parece hecha para la política que para la vecindad o para el ciudadano y los intereses cotidianos de la gente? ¿De veras será esta una ciudad mejor administrada, mejor servida, más segura, mejor administrada, con más empleo? A ver, ¿para qué queremos una reforma política? No, efectivamente, cuando se hace un monstruo, en lugar de buscar un ente que se acerque a lo perfecto, que es a lo que pudiéramos esperar todos en un momento determinado, bueno, pues no acaba sirviéndole a nadie. Efectivamente, lo más sano en un momento determinado sería, entonces, sí, no puedo quitar esos 3 elementos que he mencionado, pero no que los quite, ya nos los dijo, pues ya lo más sano sería, en un momento determinado, si no se puede caminar hacia un verdadero modelo moderno, contemporáneo, de una ciudad que es la sede de los poderes federales al mismo tiempo, de un estado en esas circunstancias, a lo mejor lo más sano sería parecernos lo más posible a un estado más de la República Mexicana. Sin embargo, este monstruo, esta combinación que se está haciendo, en donde pareciera que se hace una reforma política del gobierno del Distrito Federal,
que quede muy claro, del gobierno, no del Distrito Federal, no de los ciudadanos, no de los que aquí vivimos, sino una reforma de aquellos que gobiernan. Y como gran gobernante y como alguien que se erige como un verdadero virrey fuera de todos los gobernantes de los estados, no por llamarse hoy Mancera o por haberse llamado Ebrard o en algún momento López Obrador o en algún otro Cuauhtémoc Cárdenas, no, el que sea que gobierne esta ciudad, este Distrito Federal, con las reglas que hoy existen políticas, lo hace un todopoderoso, que a veces tiene funciones de gobernador, que a veces tiene funciones hasta de alcalde, que administra todo lo que se tiene aquí y que finalmente le da más poder que a cualquier otro gobernante del país, de lo que es una entidad federativa como la que estamos hablando. Entonces, el hecho de habernos, de no parecernos, de esta reforma como nos está planteando las cosas es, ni vamos a ser un Estado de la República y con el pretexto de que somos sede de los poderes, le hacemos un arreglo sui generis en donde todo el poder se concentra aún más después de lo que ya estaba concentrado con lo que hasta hoy existe. Donde se solidifica. En donde se concentra, se solidifica y se erige a una sola persona como el gran gobernante con todos los poderes económicos, el poder político y el poder jurídico sobre todo este territorio. Y efectivamente nos deja a unos jefes delegacionales con unos concejales que si se parecieran realmente a lo que es la figura del municipio, podrían trabajar mejor y a lo mejor valdría la pena esa burocracia. Se nos está acabando el tiempo de este bloque. Cuando regresemos a esta otra parte, le voy a pedir por favor que redondee y concluya con esta idea, pero ya aquí tenemos que pararle en este momento y regresamos rápidamente.